El protocolo de curado tiene diferentes fases. La fase inicial es importante en este momento considerar que las piezas recién impregnadas tienen un gran nivel de exudado de la mezcla de impregnación. Esta mezcla que se ve en la superficie de estos encéfalos de perro recién impregnados están exudando mezcla porque todavía no han estado en contacto con el vapor de crosslinker, con el vapor de S6. Para poder empezar a curar estas piezas, lo primero que hay que hacer es secar bien toda la superficie de estos encéfalos, ya que cualquier exceso de mezcla de impregnación en la superficie del encéfalo formaría una costra tras el contacto con el vapor de S6. Así que cuidadosamente debemos ir secando estas piezas recién impregnadas antes de iniciar el curado. He utilizado esta, lo mismo haríamos con las demás. Una precaución que también podemos tener al colocar la pieza es utilizar un papel sobre las rejillas para evitar también que se nos quede pegadas las piezas que van a empezar el curado con las rejillas, de tal forma que sobre este papel secante depositamos las piezas dentro de la cámara. Este secado de la superficie lo vamos a realizar durante el primer día varias veces, porque el exudado de mezcla de impregnación es continuo y es un momento importante que debemos controlar. Hemos secado la superficie de los cerebros, de los encéfalos, y vamos ahora a introducir el resto de elementos en la cámara para iniciar el curado. Tenemos el gel de sílice, el agente desecante, tenemos el frasco con el líquido de S6, tenemos conectada ya la bomba de acuario para burbujear el S6. Empezamos a burbujear el S6, no es conveniente respirar directamente este vapor y ya procedemos al cerrado de la cámara. Dejaremos actuar el burbujeo del S6, del entrecruzador de cadenas, durante, digamos, 10-15 minutos, el tiempo que consideremos suficiente para que la cámara se sature de vapor de S6. Después de esto podemos apagar la vaporización y dejaremos durante un tiempo que esté actuando este vapor hasta que dentro de 1 hora o 2 volvamos a repetir el proceso, abrimos la cámara y volveremos a secar la superficie de los encéfalos y volveremos a conectar el burbujeo del S6. Transcurridos unos días de iniciado el proceso de curado, las piezas están empezando ya a polimerizar. Esto significa que sobre la superficie de las piezas la mezcla de silicona y el endurecedor y el contacto con el S6 está cada vez más viscoso y va a costar un poquito más de retirar. No obstante, debemos seguir siendo muy cuidadosos con todo este proceso de limpieza de la pieza en superficie. Como se aprecia en esta pieza, donde estamos haciendo ese secado previo a una fase de curado, se observa que hemos utilizado numerosas agujas para fijar determinadas estructuras. Esto es importante porque durante la polimerización, tal y como queden las estructuras, se van a quedar ya para siempre. Así que si queremos mostrar una determinada posición de un órgano, es importante ya fijar la posición.
Bien, pues esta pieza que está en una fase media de curado, donde vemos que en superficie el polímero está ya bastante viscoso. Será repetida esta operación varias veces durante el día y así también durante sucesivos días. Estos corazones que tenemos aquí están más avanzados. Vemos la diferencia respecto a la pieza anterior porque en la superficie ahora se ve muy poca mezcla de polímero y la que todavía permanece está muy viscosa. En este momento hay que ser también muy cuidadoso con la limpieza de superficie, porque si nos olvidamos durante un tiempo dejando la pieza en el interior de la cámara, al ser ya tan viscosa se puede llegar a formar una costra en cuestión de unas cuantas horas. Es importante tener en cuenta también que durante este proceso de curado, al igual que hemos hablado de la situación de los órganos, podemos realizar procesos de disección en las piezas. Por ejemplo, en este corazón se ha realizado una apertura del ventrículo derecho durante el proceso de curado para visualizar en el interior los músculos papilares y las válvulas. De esta forma también podemos secar cuidadosamente el interior del ventrículo y vigilar el curado de la pieza en su interior, de tal forma que al final la muestra pues esté perfectamente curada tanto fuera como dentro. El proceso de curado ocurre siempre desde la superficie hacia el interior, de tal forma que llegará un momento que veremos que la pieza está curada prácticamente en superficie. Ya no hay más mezcla de polímero en la superficie y durante unos días nosotros observamos esto. ¿Cuándo consideramos que la pieza está totalmente curada? Pues cuando después de varios días no vemos que más mezcla de polímero esté apareciendo en la superficie. Vamos a conectar esta cámara de la misma forma que hemos hecho en el inicio del curado. Se conecta el burbujeo y dejamos la cámara cerrada durante un tiempo. Pasado un tiempo, volveremos a desenchufar el burbujeo del S6. Dejaremos actuar el S6 durante un tiempo y pasadas unas horas volveremos a limpiar la superficie. El paso final del curado es la estabilización total de la pieza y esta se realiza fuera ya de la cámara de curado. Tenemos una pieza que ha dejado de exudar polímero a la superficie durante varios días, la dejamos dentro de la cámara y sigue sin exudar y finalmente lo que hacemos es introducirla en una bolsa de plástico cerrada, ya sin ningún tipo de contacto con S6. Se supone que va actuando el S6 progresivamente, desde la superficie hacia el interior, de tal forma que en cuestión de semanas o incluso meses se conseguirá la total polimerización de la pieza, incluso en la parte más interna de ella. Como estoy comentando, las piezas pueden estar en diferentes fases de curado. Puede que estemos al principio del curado y hay mucha exudación de silicona, o puede que estemos en piezas donde el curado está bastante avanzado, como es este caso. Se puede apreciar que en la superficie todavía brilla cierto exudado de mezcla de impregnación que va endureciendo por el contacto progresivo con el vapor de S6 que ha habido en los momentos en que hemos tenido la cámara funcionando. La forma de mantener y prevenir la polimerización total de la mezcla sobre la superficie es mediante el secado de esta pequeña cantidad de silicona con papel secante. El proceso de curado es algo que es perfectamente controlable y que debemos siempre estar vigilando, de tal forma que debemos adecuarlo a nuestro ritmo de trabajo.
Así, es importante que durante la noche, que no podemos supervisar el curado, impidamos el curado de la pieza. Esto se realiza llevándonos las piezas desde la cámara a un congelador. Se retiran de la cámara, las envolvemos con papel y las congelamos durante la noche y de esta forma la reacción de polimerización se para. Al día siguiente o cuando volvamos a iniciar el curado, sacaremos las piezas del arcón congelador, esperaremos a que se atemperen a temperatura ambiente, las limpiaremos en superficie y ya podemos continuar el curado. Así que, como regla, paramos el curado congelando las piezas.